¿Y cómo te gustaría ser recordado por el peor momento de tu vida? Ahora, ¿cómo te gustaría que ese peor momento fuera inmortalizado en un libro que cientos de millones de personas han leído durante cientos de años? Ese es Pedro. Su peor momento, por el que más se le recuerda, ha sido comentado y leído durante 2000 años. Al igual que el rey David, o tal vez alguien un poco más actual como Richard Nixon, la historia suele recordar a las buenas personas por su único fracaso. Y no por el conjunto de sus vidas, sobre todo cuando ese fracaso es tan dramático como el de Pedro. Sin embargo, lo que es cierto sobre Pedro puede ser cierto para nosotros. Podemos llevar vidas buenas, pero si no tenemos cuidado, podemos tener un peor momento, por el que seremos recordados por el resto de nuestras vidas. Al ver este evento histórico de Jesús prediciendo la negación de Pedro, no es solo una lección histórica. Esto prueba que Jesús es el Hijo de Dios, como se demuestra. No, en palabras de 2 Timoteo 3:17, vamos a preguntarnos cómo. Este texto, como todos los textos bíblicos, puede enseñarnos, reprendernos, corregirnos y entrenarnos para que todos estemos equipados para toda buena obra a partir de este texto, incluyendo la buena obra de evitar la negación de Pedro. Verán, la negación de Pedro es una advertencia para no recorrer el mismo camino, tengamos 15, 35, 55 u 85 años. Ahora, Pedro fue restaurado, sí, pero todos conocemos personas, ¿verdad?, que negaron a Jesús y que hasta el día de hoy aún no han sido restauradas. Y ese es el asunto. No quiero eso para nadie aquí. Por eso este texto está en la Biblia. Y si en tu corazón ahora mismo estás pensando, eso es imposible, John, eso es imposible para mí. Necesitas este texto más de lo que crees, porque un pensamiento así llevó al peor momento en la vida de Pedro. Nuestro texto relata la predicción de Jesús de que Pedro lo negaría. Ya les ha lavado los pies y Judas se ha ido a traicionarlo. La última cena o comunión ya se ha celebrado y Jesús los está preparando para su partida. Desde el versículo 33, Él les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, una referencia a su muerte y regreso al cielo. Pero después de eso dice, como me voy, quiero que se amen los unos a los otros. Quiero que se cuiden y se sirvan entre ustedes, algo que vimos el fin de semana pasado. Es como si Pedro hubiera ignorado eso por completo. Es como si ni siquiera lo hubiera registrado por lo que dice en el versículo 36. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Esta pregunta implica, ¿no puedo ir contigo? Como discípulo, su trabajo es seguir a Jesús a donde quiera que vaya, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puede hacerlo ahora? Él se quedará con Jesús pase lo que pase. Pero esta pregunta aclara que Pedro no ha escuchado a Jesús durante al menos los últimos 6 meses, tal vez más. En ese tiempo Jesús repitió que no solo se iría, sino que moriría. Él lo escuchó varias veces. Así que o no estaba escuchando, o se negó a creerlo, o simplemente no estaba seguro. ¿Cómo reconciliar eso con lo que sabía del Antiguo Testamento y las promesas sobre el Mesías que vendría y establecería su reino? Así que está convencido y con razón de que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cómo se iría si debe establecer su trono en Jerusalén y reinar por los siglos de los siglos? Nunca había escuchado a Jesús hablar así, pero si somos honestos, podemos ser como Pedro aquí. Escuchamos a Jesús mediante la predicación, leyendo y estudiando la Biblia. Pero al hacer lo que leemos y vivir lo que sabemos en nuestra vida, como Pedro, solemos fallar. Para aprender de este texto, evitar la negación de Pedro y no ser recordados por lo peor, debemos, punto número 1, buscar la aplicación. Si estás tomando notas, ese es el punto número 1. Busca la aplicación. En otras palabras, busca aplicar. Busca hacer lo que sabes de la palabra de Dios. Pedro escuchó a Jesús hablar varias veces sobre irse. Él necesitaba aplicar lo que sabía, pero no lo hizo. Y esa es parte de la razón por la que negó conocer a Jesús más tarde esa noche. Esto es Santiago 1:22. Sean hacedores de la palabra y no solo oidores. Quiero decir, somos una iglesia bíblica. Amamos la Biblia, enseñamos la Biblia. De hecho, he escuchado quejas sobre nuestra iglesia de que hay demasiada enseñanza bíblica en la iglesia. De verdad lo he escuchado, pero solo sepan que toda la enseñanza, toda la predicación es para que todos nosotros hagamos lo que sabemos, que realmente vivamos lo que creemos y apliquemos la verdad. Jesús hizo una pregunta retórica que muchas personas necesitan hacerse a sí mismas de manera regular. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo?
Escuchen a Jesús, Lucas 11:28. Bienaventurados son ustedes si oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. De hecho, Jesús acaba de decir lo mismo a sus discípulos en Juan 17. Miren el versículo 17. Él les dice, si saben estas cosas, serán bienaventurados. Si ustedes, ¿qué? Las hacen. Santiago ve esto desde la dirección opuesta. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, para él es pecado. Es lo opuesto a la bendición. Es pecado saber lo que está bien y no hacerlo. Verán, yo crecí y fui salvo en el movimiento carismático, donde para demasiadas personas los sentimientos son los que conducen la vida cristiana. Pero en la iglesia bíblica reformada, donde el conocimiento rige la vida cristiana, y digo, eso está bien, así debería ser. Pero para muchos nos quedamos solo en el conocimiento bíblico. Nos conformamos con saber la Biblia. Escuchamos sermones y pensamos, buen recordatorio, ya que sé todo eso. Sin embargo, como solía decir un maestro, nuestra ortodoxia, nuestra doctrina correcta, debe llevarnos a la ortopraxis, o estaremos viviendo una mentira. Lo que creemos debe transformarnos. Lo que pensamos debe impactar la forma en que vivimos. Hagamos lo correcto. Si dejamos que los deseos pecaminosos nos dominen, seguimos al corazón o permitimos que otros física o digitalmente nos influyan. Así que están ahí quienes constantemente nos preguntan, ¿qué quieres tú? ¿Frente a qué quiere Dios? Como Pedro, nos preparamos para lo peor, por lo que más se nos recordará. Jesús lo dijo así, Lucas 6:47, todo el que viene a mí y escucha mis palabras, escuchen y las pone en práctica, les mostraré a quién se parece. Es como un hombre que construye una casa, que cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, la corriente golpeó contra esa casa y no pudo moverla porque estaba bien construida. Pero aquel que escucha y no pone en práctica mis palabras es como un hombre que se dedicó a construir una casa sobre la tierra sin cimientos. Cuando la corriente la golpeó, inmediatamente se derrumbó. Y escuchen, la ruina de esa casa fue grande. Todos los que van a la iglesia conocen esta ilustración, pero ¿vivimos realmente así? Es una ilustración de nuestras vidas si no buscamos hacer lo que sabemos. ¿Cuántos cristianos conoces que sabían la verdad o, usando las palabras de Jesús, que oyeron sus palabras pero no las pusieron en práctica? Y grande es la ruina en sus vidas en este momento. ¿Cuántos líderes cristianos conoces que oyeron las palabras de Jesús, que las conocían de memoria, que te asombraban con su conocimiento bíblico, pero que no hacían lo que sabían? Tan grande es su ruina que ahora son conocidos por el peor momento de su vida. No quiero eso para ti. Y la manera de evitarlo es buscar la aplicación. Haz lo que sabes. La Biblia da docenas de diferentes motivaciones para hacer lo que sabes. Desde que es tu deber hasta la omnipresencia de Dios, temer a Dios, amar a Dios, el ejemplo de Jesús, el regreso de Jesús, evangelizar a tus vecinos y muchas más. Y uno de los motivos para obedecer en la Biblia es lo que acabamos de ver hacer a Jesús en Lucas 6, para que no arruines tu vida ni la de quienes te rodean. Sí, nunca te conformes con tu conocimiento bíblico. Pero nunca a costa de tu vida cristiana y de hacer lo que sabes. Hay demasiadas personas que conocen una gran cantidad de verdades y aún así ven pornografía. No son como esos cristianos raros y excéntricos que hay por ahí, pero hacen cosas dudosas en sus negocios. Estudian el catecismo de Westminster. Siguen la Confesión Bautista de Londres, enseñan la Biblia con habilidad y precisión y tienen una vida secreta de pecado. O pelean y se burlan de otros cristianos o cometen adulterio. Sus héroes, Charles Spurgeon o John MacArthur, y sus hijos ven cómo tratan a su cónyuge y no quieren saber nada de Jesús por eso. Es una y otra vez, ¿verdad? Y estamos en este texto ahora mismo para que eso no seamos nosotros.
Nuestro peor momento no será por lo que más se nos recuerde. Si buscamos la aplicación, si procuramos hacer lo que sabemos, si no solo somos oidores, sino hacedores de la palabra. Bueno, Jesús responde a esto con mucha gracia en el versículo 36. Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Esto es genial. Esto es muy diferente de lo que Jesús les dijo a los líderes judíos. A ellos Jesús les dijo: ustedes no irán a donde yo voy. Pero en el versículo 36 las palabras están en singular, lo que significa que le habla solo a Pedro, quien en realidad sí seguiría a Jesús. Vas a ir a donde yo voy. Fíjate, simplemente no va a ser ahora. Simplemente no será ahora. Después de que Jesús muera, resucite y vuelva al cielo. Después de eso, en algún momento, Pedro se unirá a él. Así que piensa en eso. Pedro no lo reconoció en ese momento, claramente, pero esta es una promesa de que él se unirá a Jesús en el cielo algún día. ¿No te gustaría que Jesús te prometiera eso? Un día estarás conmigo en el cielo. Personalmente tú, nos encantaría eso. Jesús va a explicar esto para todos ellos en el capítulo 14. Observa la misericordia. Piénsalo. Las palabras al final del pasaje: me negarás 3 veces. Esas palabras no niegan. Me seguirás después. Pedro seguirá a Jesús. Esto va a suceder. Esta es una gran respuesta. Esta respuesta para él está llena de gracia, verdad y esperanza, pero no fue suficiente para Pedro. Mira el verso 37. Pedro le pregunta: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Según como lo digas, Pedro puede sonar como un niño quejumbroso. Lo quiero ahora, quiero decir, 2 veces lo llama Señor. Así que seguramente su Señor, su Maestro, va a necesitar apoyo donde sea que vaya. Y Pedro es justo la persona para hacerlo, pero no más tarde. Ahora fíjate, llama a Jesús Señor, Señor, pero no afirma lo que Él dice. De nuevo, escucha la verdad clara y directamente de Jesús y no la aplica. El punto número 1 sigue vivo y presente en su corazón, pero hay más. Su ahora del verso 37 ataca el después de Jesús. Su segunda pregunta reprende lo que Jesús dice en el verso 36, acusándolo de que no hay razón para que no pueda ir ahora ni para que tenga que ser después. Hagámoslo ya. Al igual que cuando Jesús les lavó los pies, Pedro no se conforma con la respuesta que Jesús le da. Él quiere más. Su pregunta exige más. Ignora las promesas de Jesús sobre el calendario de su vida porque Pedro quiere lo que quiere y lo quiere ahora mismo. No está contento con lo que Jesús quiere para él. Así que, para asegurarnos de que no se nos recuerde por nuestro peor momento, pasemos al punto número 2. Busca la satisfacción. Busca la satisfacción. Procura estar contento con la vida que Jesús ha planeado para ti. Y lo digo en el sentido más general. No digo que no seas ambicioso, que no busques un ascenso o empieces a hacer ejercicio. No es eso. Me refiero a que no busques la satisfacción, la plenitud o la felicidad fuera de la voluntad de Dios para tu vida, según la Biblia. Demasiadas personas buscan la felicidad haciendo lo que quieren. Como dice Jesús acerca de las personas en Lucas 8:14 que escuchan sus enseñanzas, cito: pero al seguir su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Van por su propio camino, no el de Dios. Así los placeres de la vida ahogan la obra de Dios en ellos. En 2 Timoteo 3:4, Pablo describe a personas amadoras de los placeres más que de Dios. El pecado hace al placer contradecir nuestro amor por Dios. Así que estamos impulsados a ser felices, a hacer lo que creemos que es mejor. Y lo que sucede es que tomaremos decisiones que contradicen nuestro amor por Dios. Cuando Hebreos habla de Moisés, dice en el capítulo 11, versículo 25, que él eligió ser maltratado junto con el pueblo de Dios, en vez de, cito, disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. El pecado es placentero, pero debajo del anzuelo se esconde el gancho que destruirá tu vida. ¿Ves? Nosotros vemos la vida como placer por un lado y obediencia por el otro. David dice en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra placeres eternos. Demasiados cristianos buscan su mejor versión y trabajan por su mejor vida, pensando que todo eso se encontrará a través de algún tipo de desobediencia.
Oyen a Instagram antes que a Jesús, siguen su corazón, no al espíritu. Obedecen a quienes incitan rebeldía mintiendo. Solo busca tu felicidad. Felicidad es bendición, donde Jesús ya nos lo dijo. ¿Vio? ¿Qué fue exactamente lo que él dijo? La bendición en la vida se puede encontrar realmente al hacer lo que él dice. Eso es lo que significa la obediencia. Pero apartarán a personas que lo señalan con amor hacia la Biblia. El egoísmo toma ventaja sobre la obediencia. Así que dejan a su familia, arruinan sus hogares, mienten en negocios, salen con no cristianos o hacen un trabajo mediocre, entre otras cosas. Cambian su carácter por placer. Jesús dice que su ruina es grande y son recordados por sus peores momentos, por no buscar satisfacerse en la voluntad de Dios. En el Salmo 37, David escribió: deleítate en el Señor y Él te dará lo que tu corazón desea. Cuando tu satisfacción no está solo en las cosas de esta vida, sino en el Señor, al saciar Él tu alma, atacas directo el deseo de pecar. Nuestros deseos serán para Él, para honrarlo, amarlo y obedecerlo. Y cuando vives para agradarlo, Él sacia tu alma. Cuando tu meta en la vida es su voluntad para ti, como vimos antes con Jesús, el resultado es bendición. Es bendición. Y parte de eso incluye gozo, satisfacción y contentamiento. Quiero decir, si David hubiera buscado el contentamiento en el Señor, si realmente hubiera hecho lo que escribió en los 2 salmos que acabo de leer, no tendría la enorme mancha de adulterio y asesinato en su historial. Así que él también es conocido por los peores momentos de su vida. Buscar el contentamiento en el Señor y en la voluntad del Señor para tu vida. Pedro no lo hizo y eso lo llevó a su caída. Muchísimos otros no lo hicieron y eso los llevó a su caída. Y si estás sentado ahí pensando, está bien, te entiendo, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso realmente? Así es como funciona. Cuando la mentira entra en tu mente y te dice que la felicidad, la alegría, el contentamiento se encuentran a través de la rebeldía, a través de la desobediencia, luchas contra esa mentira en tu mente con la verdad que conoces. La mentira aparece y te dices a ti mismo al racionalizar el pecado. Mentir es pecado, el adulterio es pecado, el asesinato es pecado, el divorcio es pecado, la envidia es pecado. No te unas en yugo desigual con un incrédulo, di la verdad. Ataca las mentiras con la verdad que conoces. Es decir, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma la verdad y combate las mentiras que llenan tu corazón. Cada vez que llegue la mentira de que sabes cómo vas a ser realmente feliz, solo desobedece un poco aquí y estarás bien. Busca la satisfacción en el Señor. Búscala en la obediencia al Señor y en la vida que Dios te dio. Buscas la satisfacción teniendo conversaciones difíciles. También buscas la satisfacción en el arduo trabajo de enfrentar aquello que causa la insatisfacción. Y escúchame, la falta de satisfacción no es quien está sentado a tu lado. Es tu corazón y cómo lidia con lo que sucede en tu vida. Si necesitas ayuda, ven a los pastores. Estamos para hablarte, cuidarte, pastorearte y caminar contigo para evitar que se te recuerde por el peor momento de tu vida. Probablemente Pedro piensa que Jesús habló así en el versículo 36 para protegerlo de los peligros si lo seguía ahora. Así que añade el versículo 37, daré mi vida por ti. Está listo para el desafío. Sea lo que sea a lo que se enfrente, incluso si es la muerte, yo estoy dentro. Marcos 4:31 dice que todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Todos dicen que morirán por Jesús. La respuesta de Jesús es amable, pero es dura. 38. Jesús le respondió, ¿de verdad darás tu vida por mí? Pregunta retórica. La respuesta es que eso no va a suceder. Y luego añade, de cierto te digo. Te digo, esto es verdad, es un hecho, es seguro. El gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces. En otras palabras, Pedro, todo lo que piensas sobre ti mismo es falso. La verdad sobre ti es lo opuesto a la imagen que tienes de ti mismo. No es casualidad, por cierto, que sea un gallo pavoneándose el que le recuerde a Pedro que ha fallado. De hecho, si percibes un poco de frustración en la voz de Jesús, podría ser porque las palabras de Pedro en realidad lo están frenando de cumplir la voluntad de Dios para su vida, que es la cruz y pagar por nuestro pecado.
Curiosamente, no sé si alguna vez lo has hecho, pero si comparas este evento aquí, la predicción de Jesús, con los otros 3 evangelios, lo que encuentras es que Jesús tuvo esta conversación con Pedro 2 veces. ¿Lo sabías? Juan y Lucas sitúan este hecho durante la cena, pero Mateo y Marcos dicen que ocurre después, cuando salen del aposento y se dirigen hacia el huerto de Getsemaní. Jesús se lo dice a Pedro 2 veces y él no lo entendió ninguna de las dos, lo que nos lleva al punto 1. En Lucas 22:33, sentados a la mesa, Pedro proclama: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. En Mateo 26, ya han salido del aposento alto. Están de camino al huerto. Jesús les dice a todos ustedes se apartarán. Y ante esto, Pedro responde: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Marcos, en el mismo lugar, de camino a Getsemaní. De nuevo, la misma predicción: todos van a apartarse. Y Pedro responde: aunque todos se aparten, yo no lo haré. Así que durante la cena, Pedro expresa su nivel de compromiso con Jesús. Mi compromiso contigo es tan grande que moriré por ti. Y luego en el camino se compara con los demás diciendo: Jesús, quiero decir, pensemos en esto. Estos tipos son unos perdedores. Yo soy el mejor, soy el discípulo más genuino de todos. Y escuchen, cuando los soldados vinieron a arrestar a Jesús, ¿quién fue el que sacó su espada y empezó a pelear? Fue Pedro. Él es sincero. Pero una cosa es decir esto en una cena o mientras caminas hacia un jardín, y otra muy distinta hacerlo frente a una multitud enfurecida. Jesús le advirtió a Pedro, tanto en la cena como de camino, que antes de que terminara la noche lo negaría 3 veces, y eso fue exactamente lo que hizo. Puedes leerlo en Juan 18. Así que piénsalo. Pedro pasó casi 3 años con Jesús. Escuchó cada enseñanza pública y privada. Hizo estas predicciones audaces sin dudar un segundo que las cumpliría. Pero no supo conocer su propio corazón. Sobrevaloró su propia fuerza. Tenía demasiada confianza en su propio valor. Sobreestimó su propio compromiso con Jesús. Y por eso es recordado por su peor momento. Piénsalo. Él se siente seguro en su virtud. Tiene más confianza en sí mismo de la que la realidad realmente puede soportar. Tenía más fuerza en sus sentimientos de compromiso que en su compromiso real. Así que piensa en esto. Si conoces los acontecimientos en Getsemaní, después de todo esto, están en Getsemaní. Jesús les dice: recen, recen, para que no caigan en tentación, como la tentación de la que acabo de hablarles, de caer, de que todos ustedes se apartarán de mí. Pedro ha escuchado 2 veces que va a negar a Jesús 3 veces. Tras todo eso, ¿qué hicieron todos? ¿Se quedaron allí orando con fervor sin pecar? No, ¿qué hicieron? Me fui a dormir en vez de orar. ¿Por qué? Porque Pedro no necesitaba la ayuda de Dios. Él podía con esto, y el orgullo precedió a su caída. Para evitar que Pedro caiga y no ser recordados por nuestro peor momento, tú y yo necesitamos, en el punto número 3, busca la debilidad. Debes buscar la debilidad. Pedro era un hombre arrogante y tenía demasiada confianza en su propia fuerza y en su propio compromiso con Jesús. No podemos cometer el mismo error. En cambio, necesitamos lo opuesto. Necesitamos buscar la debilidad, es decir, debilidad en nuestra propia fuerza para luchar contra el pecado, debilidad en nuestra propia fuerza para mantenernos comprometidos con Jesús a largo plazo, debilidad en nuestra propia capacidad para evitar negar a Jesús. Como hizo Pedro. Antes de que podamos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, necesitamos escuchar muy atentamente lo que dice 2 Corintios 12, comenzando en el versículo 7. Pablo escribe esto: para que yo no me volviera arrogante. Debido a la grandeza sobrepasante de las revelaciones, Dios mismo me estaba hablando la verdad. Y para evitar que me volviera arrogante por la grandeza de estas revelaciones, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para evitar que me volviera arrogante, tal como se repite. Así que Pablo está en peligro de convertirse en un arrogante insufrible. Entonces Dios le da algo para atormentarlo. Y fuera lo que fuera, estaba ahí para mantenerlo humilde, para debilitarlo. No voy a entrar en qué es eso, porque ese no es el punto. Si ese fuera el punto, Pablo lo habría dicho qué es, y no lo hizo. Pero continúa, él dice: 3 veces le rogué al Señor acerca de esto para que se apartara de mí. Pero él me dijo: mi gracia es suficiente para ti. ¿Por qué?
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Díganme, ¿acaso alguno de ustedes quiere el poder de Dios en su vida? El poder de Dios se perfecciona, es decir, se realiza en nuestras vidas. ¿Cómo? Debilidad. Dices que cuanto más débiles somos y menos confianza tenemos en nosotros mismos, más actúa Dios en nuestras vidas. ¿Para luchar contra el pecado y vivir para Él? Sí, sigamos leyendo. Por eso me gloriaré aún más gustosamente en mis debilidades. ¿Por qué? Para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por amor a Cristo, entonces me siento satisfecho con debilidades, insultos, dificultades, persecuciones y calamidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que me siento débil en el Señor cuando mi propia confianza personal es fuerte, pero me hago fuerte en el Señor. Cuando mi fe en mí mismo, en mi carácter y en mi fuerza y en todo eso, cuando mi fe en mí mismo es débil. Al escuchar algo como esto, mientras lo vas asimilando, te preguntas, ¿realmente creemos esto? ¿Sabes cómo? ¿Sabes si lo haces? Número 1, cuando ores, no harás un espectáculo, sino que le dirás al Señor, soy débil, soy débil. Dile al Señor que aparte de Él nada tiene valor espiritual. Si Él no edifica la casa ni obra en tu vida, trabajas en vano y pierdes el tiempo intentando hacer cosas para Él por tu cuenta. ¿De qué otra forma sabes que realmente crees que tu debilidad es tu fortaleza? Lo sabes si no menosprecias a otros cristianos que piensan que son espiritualmente más débiles que tú, como Pedro con los otros discípulos. No hay orgullo, no hay desprecio, no hay frustración. Pensamos en cómo fue Jesús con Pedro antes y después de la caída. Observa la misericordia, observa la gracia. Ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes de qué otra manera sabes que crees que eres más fuerte en el Señor cuando eres más débil en ti mismo? Lo sabes cuando aceptas la verdad sobre ti mismo, que no eres fuerte, que realmente eres débil, que como Pedro, nuestras acciones no han estado a la altura de nuestras palabras. Nuestra obediencia no ha estado a la altura de nuestros compromisos. Nuestra boca ha escrito cheques que nuestro corazón no ha podido cobrar. La verdad es que la razón por la que resistimos esto es porque la debilidad rara vez es admirada, no solo por el mundo, sino también por la iglesia, por los cristianos. Pero ¿sabes quién se admira la debilidad? El Señor. Isaías 66:2, Dios hablando, dice esto: esta es la persona a quien yo miraré. Esta es precisamente la persona que admiro, la que llama mi atención. Esto es lo que dice: aquel que se muestra humilde y contrito y tiembla siempre ante mi palabra. Quiero decir, ¿fue Pedro humilde esa noche? No. ¿Fue contrito de espíritu? ¿Estaba quebrantado cuando Jesús le dijo 2 veces que lo iba a negar? No. ¿Tembló Pedro ante las palabras de Jesús esa noche al escuchar eso? Como no, eso no puede ser. No, él no era débil. Y porque no era débil, cayó. Y cuando cayó tan fuerte que el sonido de esa caída resuena a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Tuvo un impacto tan profundo en los primeros cristianos que está en los 4 evangelios. Un autor lo expresó de esta manera. Y la pregunta que quiero que te hagas mientras leo esta cita es: ¿realmente creo esto? El autor dice esto: nadie es tan débil como aquellos que se creen fuertes. Nadie es tan fuerte como aquellos que están plenamente convencidos de su propia debilidad. ¿Estás plenamente convencido de tu propia y gran debilidad? Eres más fuerte en el Señor cuando eres más débil en ti mismo. Justo cuando eres débil es cuando realmente eres fuerte. ¿Crees esto? ¿Creo yo esto? Si lo hacemos, oraremos. Si lo hacemos, permitiremos que las personas hablen verdad en nuestras vidas. No fingiremos lo maravilloso que es nuestro caminar con el Señor, ni diremos que somos tan fuertes y maravillosos. Leeremos, estudiaremos y memorizaremos la palabra de Dios. No nos conformaremos con donde estamos con el Señor, ni confiaremos en nuestra fuerza para luchar contra el pecado y vivir para Jesús, siendo presa tan fácil como un búfalo enfermo ante un león. Uso esa extraña ilustración por lo que dice Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
¿Sabes? Lo que llama la atención del Señor es la debilidad, porque Él sabe que la debilidad en realidad es fortaleza. Pero ¿sabes qué es lo que atrae al diablo hacia nosotros? La fortaleza, porque Él sabe que la fortaleza en realidad es debilidad. También es interesante que Pedro haya escrito eso, ¿verdad? Él es quien sabe por experiencia trágica lo que es caer. De nuevo, no quiero eso para ti, no quiero eso para mí. Así que busquemos todos la debilidad. Ahora busquemos la debilidad. No pongamos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas ni en el compromiso de ser fieles. Pongamos toda nuestra esperanza en el Señor, quien, como dice Judas, es capaz de guardarnos para que no tropecemos y presentarte sin mancha ante su gloria, con gran alegría. Pongamos allí nuestra esperanza. Así que si hoy estás aquí y estás a punto de tomar decisiones que podrían llevarte a los peores momentos de tu vida, hoy estás aquí para detenerte. Hablé con un hombre después del último servicio, llorando, lo necesitaba, estoy justo ahí. Y le dije, escucha, ese es Dios desde el cielo, abrazándote y diciéndote, hijo mío, te amo, no sigas por ese camino. Dios te trajo aquí para apartarte del camino que Pedro tomó esa noche, para protegerte porque Él te ama. Así que da la vuelta, ríndete, arrepiéntete. Ahora, ¿qué si ya te conocen por el peor momento de tu vida? ¿Y si recibes un mensaje así, uno que llega tarde? Bueno, si así es como otros te conocen, solo debes saber que no es así como Dios te conoce. Si estás en Cristo, Dios te conoce como limpio, perdonado, reconciliado, adoptado y libre. Y recuerda, Jesús buscó a Pedro para restaurarlo. Eso es lo que hace la misericordia. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que Jesús hará por ti. La gente puede rechazarte y mirarte de reojo por el resto de tu vida. Pero si llevas tu peor momento a Jesús como hizo Pedro, Él nunca te rechazará, Él nunca te mirará de reojo. Él te recibirá ahora y para siempre. Así que ven a Él. Al cerrar este mensaje y realmente este vistazo al capítulo 13 de Juan, la mayor parte de este capítulo ha sido un contraste significativo entre dos discípulos, Pedro y Judas. Y piénsalo, dos hombres fallaron a Jesús esa noche. Judas y Pedro caminaron los mismos caminos durante 2 o 3 años. Vieron los mismos milagros, escucharon los mismos mensajes. Jesús amó a ambos, lavó los pies de ambos, les tendió la mano a los dos. Y cuando más necesitaba a sus amigos, ambos se habían ido. Entonces, ¿por qué la gente llama a Judas a los traidores y Pedro a sus hijos? Le fallaron al mismo Señor en la misma noche. ¿Cuál es la diferencia? Quiero decir, Judas pecó a sangre fría. Lo pensó bien y le puso precio a la vida de Jesús. 30 piezas de plata. Y cuando Jesús le dio una última oportunidad diciéndole, aquí tienes la oportunidad de arrepentirte, él se negó y se alejó. Tenía un corazón traicionero que usaba la religión como una máscara para ocultar su hipocresía. Pedro, sin embargo, nunca planeó nada. Fue arrastrado por el miedo en un instante, jurando y maldiciendo que nunca conoció al hombre por el que acababa de prometer morir. Tenía un corazón orgulloso, pero un corazón que aún amaba a Jesús. Fue arrastrado al pecado por su propia ignorancia, arrogancia e insatisfacción. Pero en el fondo de todo, él seguía perteneciendo a Jesús. Y estas realidades llevaron a dos destinos. Judas sintió remordimiento en lugar de arrepentimiento. Y se quitó la vida sin ser perdonado. Pedro lloró y esas fueron lágrimas de arrepentimiento que lo llevaron de regreso a Jesús, quien finalmente lo restauró. Escucha, la diferencia entre Judas y Pedro nunca fue la magnitud de su caída. Siempre fue a quién pertenecían realmente. Judas era un falso discípulo sin fe en Jesús, así que cargó con su pecado y su pecado lo aplastó y todavía lo está aplastando ahora mismo. Pero Pedro era de Jesús y al caer su Salvador lo sostuvo. Sus pecados no lo aplastaron porque aplastaron a Jesús en su lugar. Así que cuando el Salvador vino a buscarlo en una playa de Galilea para llamarlo de vuelta, él regresó. Y no fue esa noche, pero unas 3 décadas después, él sí entregó su vida por Jesús.
Ambos hombres cayeron. Uno de ellos tenía un Salvador. ¿Cuál de los dos somos nosotros? ¿Cuál eres tú? Lo pregunto porque uno rechazó el amor de Jesús. El otro lo experimenta ahora y para siempre. Es decir, piénsalo. Su amor por Judas fue costoso porque Jesús amó a un traidor. Su amor por Pedro fue costoso porque amó a un negador. Su amor por nosotros fue costoso, fue profundamente costoso porque le costó la vida. Pero lo hizo con alegría. Nada iba a detener su amor. Él los amaría a ellos y nos amaría a nosotros hasta el mismísimo final, sin importar cuánto le costara. Y a eso decimos, aleluya, qué Salvador. Oremos. Jesús, eres un gran Salvador y eso es justo lo que necesitamos, porque todos somos grandes pecadores. Gracias por habernos mostrado misericordia y tu infinita gracia hacia Pedro, incluso a quien sabías que iba a negar que te conocía. Necesitamos eso y necesitamos aprender de ello. Así que sé misericordioso con cada uno de nosotros. Ayúdanos a trabajar en nuestros propios corazones débiles, a buscar la aplicación, a hacer lo que sabemos. Ayúdanos a buscar satisfacción, no en el mundo, sino en ti y en tu voluntad para nosotros. Y ayúdanos a buscar la debilidad. Va en contra de todo en nuestro mundo y de todo en nuestros corazones, pero ayúdanos a buscar la debilidad, ser débiles en nosotros mismos para que seamos fuertes en ti. Haz esto por todos nosotros, te lo pido. Amén. Oye, espera, si este mensaje fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte este video y activa la campana de notificaciones. Esto nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos.